Buenas, buenas, ¿cómo estamos todos el día de hoy? Por aquí pues está un poco lluvioso. Para los que no viven en Bogotá, sino en el resto del país, quiero contarles que hemos tenido un día frío, igual que el de ayer. Pero bueno, aquí estamos nuevamente, gracias al Señor por los tiempos, porque los tiempos están siendo, ¿cómo se dice? Primeramente están acortándose, ¿cierto? Y en segundo lugar, el Señor es el Dios de todos los tiempos, de todas las épocas. Y Él hace en cada época como a Él le parece. Hoy vamos a mirar el monte de la educación. ¿Por qué he querido tomar este monte de la educación? Seguido del de la economía y de la comunicación, que fue los que vimos los dos anteriores. Porque tiene mucho que ver. Cada uno de estos montes está correlacionado uno con el otro. Tiene que ver con lo que está sucediendo en la actualidad en nuestro país y en todos los países de la tierra. Vamos a mirar cómo comenzó la educación en Estados Unidos. Y quiero decirte que en estos países de Suramérica, Centroamérica, los países asiáticos, bueno, más que todos los países africanos, hemos visto cómo la educación entró a través de que los misioneros que iban a todos estos lugares se encargaron de difundir la enseñanza, porque muchos se especializaron en enseñar, otros iban con la parte médica. Entonces eso hizo que realmente los países fueran saliendo adelante. Uno de esos países que salió muy adelante en la parte educativa fue Estados Unidos. Resulta que Harvard, una de las grandes universidades de Estados Unidos, es una intersección significativa entre el monte de gobierno y la educación, porque de allí han salido personas que han estado gobernando a Norteamérica. Todos los montes están interrelacionados en algún grado, cada uno influye en los demás. ¿Qué es la educación? Entonces, la educación es una serie de conocimientos o habilidades obtenidas, desarrolladas mediante el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Esa es la educación. En muchas maneras, en el oeste ha sido secundada de objetivos originales. Este monte ha sido infiltrado y tomado por fuerzas opuestas a las que originalmente deberían estar en ellas. Una de las cosas que miramos en esto es que en los Estados Unidos tenía el objetivo, la parte educativa, tenía el objetivo de servir como lugares de entretenimiento y admonición en el temor de Dios. O sea, ¿qué era la educación en Estados Unidos? Se empezó a hacer con el fin de enseñar quién era Dios, ¿cierto? Y tener temor de Dios. Pero si vamos a mirar al día de hoy, han sacado de la educación el nombre del Señor. Perdón, es que tengo aquí una cosa para poder mirar más grande la letra, pero eso me incomoda. Las primeras escuelas públicas en Estados Unidos fueron establecidas en 1635 por el conocido ministro puritano John Colton. Habla de ministro puritano, o sea, tenía que ver con la iglesia. Prácticamente todas las primeras escuelas públicas tuvieron ministros como directores, o sea, gente que era de Dios. Harvard, William y Mary, Yale y Princeton son 4 instituciones
más antiguas de enseñanza en Estados Unidos, y cada una ha producido notables líderes y presidentes. Y las 4 se han alejado mucho de sus raíces hoy en día. La Universidad de Harvard fue formada en 1636. El principal donador de su fundación fue un clérigo de nombre John Harvard, de quien la universidad obtuvo su nombre. El lema de la Universidad Harvard su lema era Veritas, que significa verdad en la actualidad. Verdad. Y en la actualidad esta universidad cuenta con los mayores fondos del mundo, o sea, económicos. 7 presidentes estadounidenses, incluyendo George W. Bush, asistieron a Harvard. Se le puede considerar la institución educativa más prestigiosa del mundo. La Universidad William and Mary se estableció en 1693 y sigue a Harvard en la antigüedad. Originalmente fue fundado como escuela anglicana. Mire que todas tuvieron un principio de parte de Dios, un principio espiritual. Se requería que sus directivos fueran miembros de la iglesia anglicana y que se adhirieran a los 39 artículos. 3 presidentes estadounidenses se educaron allí. Vamos a la otra universidad, la Universidad de Yale, que fue fundada en 1701 por 10 ministros y es la tercera institución educativa en antigüedad. Sus fondos son los que superan a Harvard. Jonathan Edwards, el gran teólogo, promotor del avivamiento y líder del gran despertar, asistió a Yale. La escuela teológica alberga al centro Jonathan Edwards, dedicado al estudio de sus obras. Allí han salido 5 presidentes estadounidenses en Yale y el miembro más reconocido fue George W. Bush. Imagínense, gente que salió de grandes universidades cuyo trasfondo era creyente, era cristiano. La Universidad de Princeton se formó en 1746 y es la 4ª universidad más antigua de los Estados Unidos. Su lema es: bajo el poder de Dios, ella florece. Princeton fue constituida por los presbiterianos y tenía el objetivo de capacitar ministros presbiterianos. Jonathan Edwards fue el presidente de Princeton por una corta temporada. Estas 4 universidades por sí solas son responsables de 18 presidentes estadounidenses y muchos otros gobernantes en varias naciones. Se encuentra cerca de la cima del monte de la educación. Miremos qué ha pasado con todo esto. En su conjunto, las definiciones anteriores describen el pensamiento básico del humanismo. ¿Cuáles definiciones? ¿Quién gobierna la educación? La tercera nación enemiga de Israel en la tierra prometida fueron los amorreos, y eso lo encontramos en Deuteronomio 7:1. La palabra amorreo significa jactarse, resaltar, escalador, actuar con orgullo, orgullo en el corazón. Eso significa amorreos. Y en su conjunto, las definiciones anteriores describen el pensamiento básico del humanismo, que hoy en día se está estableciendo y se está instaurando en muchas de las de los países de nuestra tierra hoy en día. Los amorreos deben ser derrotados para tomar el monte de la educación. El humanista es una filosofía que tiene como prioridad las cualidades humanas universales, especialmente el intelecto, y se encuentra fortalecida por el racionalismo. El humanismo rechaza la validez de las justificaciones trascendentales, tales como la dependencia de la fe. Dice aquí que el humanismo es gemelo del ateísmo, o sea, vienen juntos.
La creencia en la inexistencia de Dios. Eso es lo que quiere decir ateísmo. Pronto ya no tendremos que lidiar con esto. Los juicios de Dios serán tan manifiestos que no habrá duda de su existencia. La única cuestión será que al respecto inclinarse ante Dios o será destruido. Esa será la consigna en ese nuevo tiempo. Ahora, el liberalismo imperante es la máscara política del humanismo. El humanismo, el liberalismo, todo tiene que ver y converger a una sola cosa. El rey de los amorreos que ocupan el monte de la educación son humanismo y sus derivados, el racionalismo, el liberalismo y el ateísmo. Son 4 cosas: humanismo, racionalismo, liberalismo y ateísmo. Dichos íconos son las mentiras que promueve cierto principado asentado en la cima del monte y que gobierna sobre su ejército amorreo. ¿Hablamos de quién? De una potestad que está sobre este monte que se llama Belcebú, cuyo nombre significa el señor de las moscas. Pues las moscas son atraídas a la basura humanista que le da de comer. Él es el Baal de las mentiras. Y aparentemente es el lugarteniente de Lucifer, aunque podría ser sencillamente otro rostro de Satanás o Satanás mismo. Las verdades de Dios que contrarrestan las mentiras de Baal son: Dios existe, está activo en los asuntos de los hombres, tiene estándares definidos de conducta moral, es necesario aceptarlo o experimentar su ira. Los juicios de Dios tienen el objetivo específico de contrarrestar y neutralizar el engaño de Satanás. Los juicios venideros estarán dirigidos de una manera tan evidente a la condición pecaminosa de cierta área, ciudad, región o nación. Eso es lo que va a estar establecidos por el humanismo, y es lo que nosotros estamos mirando hoy en día. Y que los juicios de Dios van a tener que estar contrarrestando todo lo que se está levantando hoy en día. En este momento tenemos ciertas ideas que han estado saliendo por el mundo. Y esas ideas son tremendas, queridos, porque tienen que ver con el pensamiento libre, tienen que ver con que no podemos discriminar a ninguna persona, tienen que ver con que nuestros hijos desde pequeños tienen ciertas libertades y se está tramitando, por lo menos en nuestro país, en el Congreso, para que los niños tomen decisiones desde los 5 o 6 años. Qué cosa tan terrible. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos ya en una época, finalizando una era, un tiempo, donde esto va a acontecer, donde va a acontecer que toda persona debe arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor lo dijo en aquel momento porque Él había llegado, ¿cierto? Porque Él estaba sobre la faz de la tierra. Pero ahora nos lo dice nuevamente a nosotros porque Él ha de volver y ha de gobernar. Y todo esto que ha estado equivocado, que ha estado mal, va a ser deshecho para plantar el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Porque en el reino de Dios el gobernante único y absoluto es Dios. No hay otro más. Nadie va a poder rivalizar con Él. Nadie va a poder decir: yo me voy a sentar en tu trono. Porque el que lo quiso hacer en este momento está en otra clase de trono, a las profundidades. Pero ya no habrá rivalidad
de quién ha de gobernar la tierra. Y no solamente es un solo país, es toda la tierra. Los pasajes anteriores están diciendo un poco más de lo que la mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta. Juan Bautista llega y dice en resumen: arrepiéntase, está a punto de venir, está a punto de ver manifestarse el dominio y el reino de los cielos. Jesús llega y utiliza las mismas palabras: arrepentidos. Siempre hemos comprendido que arrepentirse significa lamentar nuestros pecados. No obstante, en la palabra original, en el griego, es un mandato mucho más profundo, que tiene que ver con la palabra metanoeo. La palabra original del griego, que significa literalmente cambiar de mente, pensar de manera diferente, hacer una reflexión sobre nuestra forma de pensar. Todo lo cual tiene que ver con la mente. Juan y Jesús se referían, al menos en parte, al pensamiento griego que prevalecía en esos tiempos. Juan preparó el camino para el Señor diciendo: oigan, damas y caballeros, un hombre enviado desde el cielo está a punto de llegar y va a sorprenderlos con lo que diga y haga. Si siguen funcionando con su procesador izquierdo, no van a entenderlo, porque va a romper con todo lo que han aprendido. Entonces apareció Jesús, quien dijo lo mismo y comenzó a demostrar de qué estaba hablando. Más te vale comenzar a usar la parte derecha de tu cerebro, o vas a resistirme y perderte de lo que tengo para mostrarte sobre el reino de los cielos. Te voy a mostrar el dominio del rey y tu pensamiento griego será desechado. Eso es lo que quiere decir esa parte: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto que acabo de mencionar es lo que realmente quiere decir esa palabra, y está muy actualizada para el día de hoy. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque vas a tener que cambiar de mente, de pensamiento, vas a tener que cambiar tu mentalidad para poder entender el reino de los cielos y poder comprender lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros. Cómo es instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra, donde debe haber orden, donde debe haber un dominio de uno solo, donde debe haber una teocracia. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que empezar a creer y empezar a sustentarnos conforme está arriba el modelo, tiene que hacerse aquí en la tierra. Esos pensamientos que, bueno, en aquella época eran griegos, será desechado. Se te ha enseñado que 1 más 1 son 2 y 2 más 2 son 4. Yo te voy a mostrar que 1 puede echar fuera a 1000 y que 2 pueden contra 10.000. La matemática del reino es totalmente distinta, queridos. Muy distinta. Te voy a demostrar cómo 2 peces y 5 panes pueden alimentar a más de 5.000. Y solo para jugar con tu cerebro izquierdo sobrará más de lo que habría en el primer lugar. Voy a hacer que el ciego vea por medio de escupir en la tierra y a frotar el lodo en sus ojos. También voy a mostrarte cómo es sanar al paralítico al decirle: tus pecados te son perdonados. Voy a hablarte de las tormentas, o sea, lo que te enseñan en la escuela, y me desobedecerán. Voy a desafiar las leyes de la física y voy a caminar sobre el agua. Además de todo esto, te enseñaré el opuesto filósofo de lo que has aprendido. Te diré que si quieres ser grande deberás volverte nada, y si quieres vivir debes morir. Que si quieres subir deberás bajar, y si quieres aprender a ganar amigos e influir en las personas deberás apartar tus ojos de los amigos y de la gente, darte cuenta de que influye en el terreno de lo invisible. Entonces voy a elegir y entrenar a 12 pescadores anticuados de carácter cuestionable para usarlos como
la antítesis de todo lo que te han enseñado a valorar. Después haré mi entrada triunfal en Jerusalén sentado en un asno, y eso para asegurarme de que se le funda un fusible a tu procesador izquierdo. Para remate, voy a proclamar mi señorío sobre este mundo al permitir que me golpeen brutalmente, me escupan, me humillen, para que mediante mi muerte todos puedan vivir. Más te vale metanoeo ahora, o sencillamente no lo entenderás, y tampoco a mí ni a las bendiciones del mismo Dios que te creó. Tu mente natural y la manera en que funciona en este momento son totalmente contrarias a mí y a lo que traigo. Es importante que nos enfrentemos a ciertas realidades acerca de pensar con los definidos hemisferios cerebrales. Cuando el lado izquierdo se vuelve dominante, relega lo que proviene del Espíritu de Dios. El cerebro derecho no es el reino de Dios, pero es parte del cerebro que Dios te ha creado para estar atentos y abiertos tus ojos y responder a sus caminos en la forma adecuada. Algo del lado izquierdo no puede hacer. Es imposible citar cómo es que funcionan los dos hemisferios. Queridos, nos está llegando el tiempo en que tenemos que tomar decisiones y determinaciones y saber de qué lado estamos. ¿Del lado del reino de Dios o del lado humanista del hombre? ¿De qué lado nos vamos a colocar? ¿Qué enseñanzas vamos a dejar que entren en nuestra cabeza, en nuestra mente? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué ideologías vamos a permitir en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, nietos, bisnietos? ¿Qué ideologías? Al día de hoy han salido varias ideologías. La ideología de la sexualidad, de la homosexualidad, la ideología de las razas, la ideología de los abortos, la ideología del gobierno, lo que quiere hacer, unificar toda una nación para ser el gobernante de una nación y mantener bajo sujeción a todo un pueblo. Esa es la ideología que el mundo está trayendo. Que todos los países sean racionales, filósofos, que todos los países sean pueblos subyugados. Hoy en día, y es bien interesante notar esto, como muchos están siendo desalojados de sus propios países por este tipo de ideologías, porque entonces ya no se está haciendo las cosas para el bien de la humanidad, sino para el mal de la humanidad. Se está queriendo ejercer dominio y control, y eso tiene que ver con Jezabel. Jezabel es el espíritu que había en esa mujer en el Antiguo Testamento, la que tenía dominio y control y que mandaba sobre el rey y era la que tomaba las decisiones. Y hoy en día está pasando lo mismo. Hay hombres que tienen ese espíritu de Jezabel, hay mujeres que tienen ese espíritu de Jezabel, y acuérdate, se llama dominio y control. Y eso es mucho de lo que opera en el gobierno en la actualidad. Dominio y control. Y eso es lo que se quiere traer a las diferentes naciones de la tierra. Queridos, con esta parte de introducción que quería hacer el día de hoy para entrar al monte de la educación, vamos ya vislumbrando hacia dónde nos quiere llevar este estudio. A mirar qué tenemos que sacar de nuestro disco duro y qué tenemos que reformatear para poder estar en el camino correcto y en la dirección correcta de hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Y por eso
A partir de la semana que entra continuaremos con estos temas que son importantísimos, ya que nos estamos enfocando a una realidad que está ya ocurriendo, que ya está aquí, pero que tenemos que saber definirnos nosotros en qué vamos a estar, qué es lo que dejamos entrar a nuestra mente. Porque el humanismo quiere matar la fe en el Creador. El humanismo quiere simplemente poner la fe en una persona, en un hombre. Y eso es el pensamiento del enemigo. Es lo que el enemigo está trayendo a la faz de la tierra, porque ya casi está para manifestarse ese personaje que quiere gobernar. Y ese personaje se va a manifestar de una manera terrible, en la cual él es el que va inicialmente a traer grandes soluciones a nivel económico, porque si vamos a mirar, ahorita que acabamos de ver el monte de la economía, cómo todo se está destruyendo, cómo todo se está desvaneciendo, cómo todo está en una alza tremenda, que la gente ya no tiene, si tiene para una cosa, no tiene para la otra. Cómo se está evaluando los dineros, el capital de cada uno de los países. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Para que sea la plataforma que el enemigo está trayendo, de tal manera que llegue él como salvador de todas las naciones, para decir: yo tengo una gran economía y aquí está mi nueva economía. Una sola moneda, un solo idioma, una sola realidad, y así es que vamos a vivir. Y un solo gobierno. Eso es lo que el enemigo quiere traer. Un plagio de lo que es el gobierno del Señor en la tierra. Es lo que Él quiere implantar. Entonces, queridos, tenemos que tomar partido en este momento para definirnos nosotros de qué lado vamos a estar. Es mucho para pensar, así que te dejo este fin de semana para que lo pienses y mires de qué lado vas a estar. Si el lado de Dios o del lado del hombre. ¿Quién va a ganar? Padre, te damos gracias en esta tarde por todo lo que tú estás haciendo. Y te pido, Señor, que obres de una forma sobrenatural. Y que tu nombre sea exalzado y sea por los siglos y por todas las generaciones. Y que podamos seguir compartiendo a través de estos medios hasta mucho tiempo, Señor. Que más adelante las generaciones futuras puedan ver estos en vivos y puedan mirar que desde ahora, nosotros aquí, desde este tiempo, estábamos ya advirtiendo lo que vendría a futuro. Y que tú permites que todo esto quede grabado, porque todo queda grabado, Señor. Y que aunque estos aparatos desaparezcan en algún punto, tú vas a permitir que algo salga de esto a la luz. Muchas gracias, Señor, para que otras personas tengan sus ojos abiertos y puedan saber de qué lado están. Gracias por abrirnos los ojos, gracias por entrenarnos para este tiempo y gracias por enseñarnos hacia dónde caminamos. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te guarde en completa paz y guarde en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. El Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Muchas bendiciones, queridos. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesias y Ministerio Vica, Visión Internacional Cosecha de Avivamiento. Muchas bendiciones y estaremos viéndonos a la próxima semana desde el día lunes.